redondear de lo que se hablaba hoy en cuestión de seguridad y la cuestión del sistema judicial, los dos casos que mencionaban de cómo los jueces dan al traste con la labor de vigilancia y de actuación, en este caso concreto de la Secretaría de Marina, un caso en donde habían detenido a una embarcación con 600 kilogramos de cocaína, y luego el juez y el tribunal los liberaron, pues argumentando lo que ya conocemos, ¿no? El general, no es el almirante, ¿no? El de la Secretaría de Marina, en otra ocasión, en otra conferencia mañanera, dijo simplemente, es que los jueces desconocen todo lo que es pues todas las leyes que le facultan a la Secretaría de Marina su actuación. En parte no quiso ser tan drástico para decir que son ignorantes, pero aparte también obedecen a otros intereses los jueces. Y otro caso que mencionó hoy el general Rodríguez Bucio fue el de otra embarcación que la detuvieron con combustible robado, y también pues los jueces dijeron que había sido ilegal la detención, que porque no le correspondía a la Secretaría de Marina realizar esa detención. Entonces, siempre, incluso a pesar de que el mismo Rodríguez Bucio señaló los artículos de la Constitución y que amparan la labor de la Secretaría de Marina, pues eso parece que a los jueces no les interesa, ¿no? Entonces, pues es un claro ejemplo de la colusión de los jueces con la delincuencia, en este caso concreto con el huachicoleo y con el narcotráfico. Por eso es pues necesario que se acerque ese 2024 tan esperado, y ojalá y se obtenga la mayoría calificada, y si no, pues también yo creo que tanto el presidente Andrés Manuel como todos los aspirantes pues deben ir buscando otras estrategias en el supuesto de que no se logre la mayoría calificada. ¿Qué otra cosa se puede hacer? ¿Cuáles leyes, cómo se llaman? Particulares se pueden intentar modificar para quitarle tantito de ese poder que tiene la Suprema Corte y todo el sistema judicial, ¿no? Y darle más dientes, en este caso, pues al Ejército, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Marina y a todas las policías estatales y municipales, ¿no? Para que no los jueces den al traste con todo el esfuerzo pues sí, muchas veces esfuerzo de inteligencia que realizan las autoridades para realizar las detenciones, ¿no? Decíamos, hoy los diversos periodistas que participaron, algunos de ellos intentaron llevar al presidente a que mencionara que sí iba a pactar con las exigencias en este caso concreto pues de los ardillos, ¿no? Que decían que pretendían que se liberara a los que estaban detenidos de parte de la delincuencia, ¿no? Para que liberaran a los funcionarios que tienen retenidos. Decíamos, tienen detenidos funcionarios del gobierno de Guerrero, y también, si no me equivoco, por ahí algunos guardias nacionales. Entonces, siempre esa es la postura de los enviados de la derecha, tratar de dar a entender de que el gobierno va a pactar. Y fue muy claro el presidente al decir que no va a pactar con nadie. Y por otro lado, también ha tenido que ser muy enfático y repetirlo una y otra vez, que el gobierno no va a reprimir, que no va a reprimir las manifestaciones, que no va a responder con violencia, a pesar de que esas manifestaciones estén sembradas aparentemente con causas justas, como decíamos hace rato, ¿no? De las necesidades de los transportistas o de los agricultores. Es muy complicado, el presidente se ha decidido a irse por ese lado, de plano dejar claro que de parte del gobierno no va a haber represión. Y también muy seguido intentan decirle que no es cierto, que sigue habiendo violencia, que sigue habiendo desaparecidos, que sigue habiendo, pues en general, delincuencia violenta, ¿no? Crímenes, homicidios dolosos, robos con violencia, etcétera. Y, y pues obviamente no se van a acabar de la noche a la mañana.
veníamos de un proceso realmente de descomposición y no se va a acabar en un ratito. Y bueno, yo también he sido un poquito crítico y he mencionado que tal vez lo que haya fallado es el eslogan, ¿no? De abrazos, no balazos, porque de ahí se han agarrado los opinólogos de la derecha para decir que si vamos a continuar con los abrazos, ¿no? Siempre dicen, y su gobierno va a continuar con los abrazos, va a seguir abrazando a la mamá del Chapo, cosa que ni siquiera ocurrió, simplemente la saludó, pero ellos lo exageran, ¿no? No, hay que ser reiterativos en que el concepto de abrazos no balazos consiste en que de parte de las fuerzas del gobierno federal no va a haber no va a haber violencia, no va a haber ejecuciones, no va a haber ¿cómo se le llama? Este, eh, tortura, ¿sí? No va a haber tortura, no va a haber exceso de fuerza, y cuando haya, se va a investigar a fondo, como ya ha sucedido, ¿no? Ya hay muchos casos en donde integrantes de la Guardia Nacional, integrantes del Ejército, han sido detenidos cuando se demuestra fehacientemente que sí incurrieron en algún tipo de exceso del uso de la fuerza, o incluso hasta, ha habido incluso hasta asesinatos, ¿no? Pero han sido atendidos por el gobierno federal. Entonces, en eso consiste, ¿no? El decir que abrazos, no balazos, en que no va a haber como lo dice el presidente, no va a haber un concepto de mátalos en caliente, ¿no? O los matamos y después averiguamos, ¿no? Eso ha sido definitivo de parte del gobierno del presidente Andrés Manuel. Y el otro componente del concepto de abrazos, no balazos, es de que se le da prioridad a las causas, es decir, se busca que los jóvenes reciban apoyo económico, apoyo para estudiar, apoyo para prepararse mediante los programas de becas de bachillerato, sobre todo, que es universal, bueno, universal para las escuelas públicas, ¿no? Y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, es decir, se enfoca en cubrir las necesidades económicas básicas de los jóvenes para impedir, o sea, crear un blindaje para que no se vayan a las filas de la delincuencia. Ese concepto y el concepto de que el gobierno no reprime son de los componentes más importantes del concepto de abrazos no balazos. Y también lo está haciendo el presidente en sus informes, como los del día de hoy, en donde se da toda la numeralia de detenciones, de decomisos, etcétera, etcétera, de lo que está haciendo tanto el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, y son realmente números impresionantes, pero yo creo que a lo mejor hace falta eso divulgarlo un poquito más en los medios de comunicación convencionales, aunque eso represente una erogación económica, ¿no? Porque es importante también que esta información llegue a todos y no nada más a quienes estamos pendientes de las mañaneras o de espacios como este, ¿no? Que llegue a los que todavía son cautivos de la televisión comercial. Es necesario que sí ponga un poquito más de empeño ahí el gobierno federal para quitarle esa bandera a la derecha, ¿no? Y que se vea que efectivamente se está avanzando demasiado en el ataque a la inseguridad y a la violencia. Yo creo que estamos ahorita desmenuzando los elementos de por qué el gobierno de Andrés Manuel sí ha tenido elementos que empiecen a tener efectividad o que están destinados a tener efectividad, obviamente para la reducción de los crímenes que se dan en el país, ¿no? Creo que empieza a haber o empezó con Andrés Manuel una lucha con el crimen organizado, pero no desde las armas, sino más bien de otra forma. O sea, obviamente de una forma diferente, de una narrativa diferente, de una retórica diferente, de ganar espacios en donde el gobierno no estaba presente, porque precisamente con Calderón y con Peña Nieto, el crimen se adueñó prácticamente del país, porque era la ausencia de un Estado de Derecho, era una ausencia de Estado, no había gobierno en las escuelas,
no había gobierno que estuviera cubriendo las necesidades de la población, no les importaban si comían, si no comían, no les importaban si tenían ayuda, por ejemplo, como los programas de los jóvenes, como los programas de los adultos mayores y todos los demás programas que hay. O sea, había un abandono, y ante el abandono, obviamente, entra el crimen organizado y, como bien lo comentaste, Toño, se adueña del tejido social, se hace de una base social, y obviamente ahí es donde el tejido social se empieza a descomponer totalmente, ¿no? El gobierno lo que ahora está haciendo es empezar con el trabajo más difícil. O sea, es tratar de rescatar, ahora sí, por así decir, rescatar a la población, tratar de volver a decirle a la población: crean en ustedes, crean en el gobierno, crean en las instituciones, crean en la familia, porque incluso se llegó y se ha llegado de repente de hasta no creer en la familia. Pues digo, cuando un joven prefiere la violencia y agarrar un arma en vez de dedicarse a estudiar y ser orgullo de sus padres, quiere decir que ya está rota la familia definitivamente. Entonces, hasta ese punto se llegó a estar rota la familia. Pues la familia es la base más, es la base el más sencilla o primera de una sociedad, la base organizativa. Entonces, si la familia está mal, obviamente sí va a reflejar con los jóvenes. Entonces, este gobierno pues ha empezado a empezar con ese tipo de acciones, y entonces la guerra no se da necesariamente con quién tiene más armas, sino se da en otros aspectos que a lo mejor no son muy espectaculares de alguna forma, o que no se ven a simple vista,